ahora sí. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, les decía, las herramientas forenses son muchísimas. Ya les había planteado la analogía del pañol de herramientas del mecánico en su taller. Nosotros también tenemos muchas herramientas, algunos son muy similares y de distinta marca, unas son para objetos más grandes, otros para objetos más chicos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo les propongo acá es un paneo, digamos, por todo el conjunto de herramientas que podemos tener accesibles, como para que ustedes vean después cuál es la mejor. Obviamente después, con la experiencia, los peritos nos vamos haciendo de nuestro kit de herramientas, digamos, porque confiamos más en esa herramienta, porque la sabemos manejar mejor, porque nos capacitamos, etcétera, ¿no? No es que utilizamos todas las herramientas. Hay un catálogo de herramientas forenses que es el que está en esta dirección. Yo ya nomás se las pongo en el chat como para que ustedes puedan, está el chat, puedan entrar ahora y empezar a pispear un poco, ¿no? Eh, este catálogo está gerenciado por el NIST, el National Institute of Standard and Technology, ¿no es cierto?, que es una asociación norteamericana que se dedica a definir protocolos, normas para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, fíjense en que lo que han hecho ellos, el NIST, que actúa en todo lo que tiene que ver seguridad informática, sobre todo, ¿no? Pero en cuanto a lo que es forencia, ellos han trabajado sobre 3 elementos. Primero, la búsqueda de herramientas tienen un buscador de herramientas según distintos parámetros y funciones específicas en la que nosotros podemos decir, bueno, necesito una herramienta para tal sistema operativo o para tal marca de dispositivo. También de dónde sale toda esa taxonomía que han armado ellos, es decir, a ver, una taxonomía es una clasificación, digamos, dentro de una disciplina, la clasificación de los diferentes objetos se denomina taxonomía. Ellos han definido una taxonomía de herramientas y técnicas y a partir de allí cualquiera de nosotros que pudiera desarrollar una aplicación, una herramienta forense, una aplicación informática que actúa como herramienta forense, tiene la posibilidad de registrarlo en el NIS, ello luego de pruebas y un proceso de aceptación y de verificación de calidad, etcétera, etcétera, la publica dentro de lo que es esta base de datos, esta taxonomía, ¿no? Se van a ver que hay muchísimas, pero muchísimas herramientas. Todo depende de qué es lo que uno necesite. Yo lo que hago ahora es focalizarme en una clasificación que hice sobre las herramientas para poder empezar a trabajarlas y que más o menos nos demos cuenta, ¿no? Siempre vamos a necesitar 3 tipos de herramientas, las que es para trabajar en memorias persistentes, en memorias volátiles o para herramientas de datos en tránsito. Para el primer caso, que es la memoria persistente, estamos hablando de este tipo de dispositivos, o sea, el disco duro, pendrive, un disco externo, etcétera, todo aquello, incluso acá mismo podríamos incluir, por ejemplo, los DVD, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas, en donde normalmente la principal característica es que el dato se mantiene dentro de ese dispositivo mientras éste no se destruya, digamos, ¿no es cierto? O no se grabe encima de ellos. Normalmente se requiere el conjunto de hardware y software para acceder a esa evidencia. Lo que pasa es que, por ejemplo, hoy en día ya cualquiera de estos discos es totalmente identificable a través de, por ejemplo, acá vemos el cable USB, digo bien, del disco externo, en donde al conectarlo en la computadora ya el sistema operativo lo reconoce como un dispositivo externo y ya lo veo como veo el propio disco de mi PC, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, pero eso ¿por qué es? Y porque tiene ya un hardware y un software que me permiten interactuar y trabajar con ellos. Lo importante de todo esto es la información de metadatos que brindan, ¿no? O sea, toda la información respecto de la carcasa, por así decir, del archivo, ¿no es cierto? Como
por ejemplo, la fecha en que el archivo ha sido creado, ha sido modificado, quién es el autor, el número de versión o ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Ayuda bastante a entender qué es lo que pasó. Mucha de esa información es evidencia indiciaria para la investigación, es decir, ayuda a la policía a entender cómo es que se desarrolló el delito que se está analizando. La evidencia volátil de naturaleza inestable se llama aquella que está en la memoria caché o en los registros internos de los equipos de procesamiento. Allí ya necesitamos herramientas apropiadas, muy distintas a las de la evidencia persistente, ¿no? A ver, un segundito, chicos. Un segundo, ya estoy con ustedes. Perdón, ahora seguimos. Les decía entonces que la evidencia digital volátil de naturaleza inestable es aquella que vamos a encontrar, por ejemplo, en la memoria caché o en los registros internos de los equipos de procesamiento, ¿no? Básicamente, por ejemplo, los registros de Windows, por así decir, ¿no? Se requieren herramientas apropiadas distintas de las que se utilizan para la evidencia persistente. Van a ver que para la evidencia persistente hay un conjunto de herramientas muy particulares. Básicamente depende de cuál es la estructura interna del archivo, digamos, ¿no es cierto? O de toda la arquitectura de procesamiento de esa evidencia interna para saber qué herramienta necesitamos. Esa estructura interna está manejada por el sistema operativo, que obviamente hace que la estructura de todos los datos sea diferente. Por eso es que nosotros tenemos un sistema operativo en los celulares con una estructura de datos que le es propia y otros sistemas operativos en las notebooks, por ejemplo, con la estructura de datos que también es distinta. Incluso si estamos hablando de una computadora que está con Windows o con Linux, también vamos a encontrar las diferentes arquitecturas en lo que es almacenamiento de datos. Entonces, la evidencia digital volátil también requiere, como en este caso, si yo voy a acceder a la memoria caché o a la memoria principal, de un determinado conjunto de herramientas diferentes a las que utilizamos para analizar un disco, por ejemplo. Luego está la evidencia digital en tránsito, en donde, fíjense, allí hay una identificación de este concepto. Esto me gustó mucho a mí, este grafiquito, porque básicamente lo que me indica es cómo está organizado internamente el paquete de datos que va circulando de un punto A a un punto B de la red, ¿no es cierto? Tengo una cabecera que es como si fuera el sobre. Imagínense, yo pongo un sobre y me voy al correo central a mandárselo a alguien. Entonces tengo una dirección de origen, una dirección de destino, el tipo de mensaje que podríamos decir si la mando la carta certificada, expreso, si es una encomienda o lo que fuera. Y luego está el mensaje, que es lo que va dentro del envoltorio, ¿no? Entonces, eso que es un paquete de datos va circulando de un extremo a otro en la red, no solamente en la red de datos, no, sino que también yo puedo llegar a encontrar estos paquetes de datos en los dispositivos auxiliares de la red, ¿no? Como por ejemplo los switch y ese tipo de cosas, los routers y demás. En este caso se requieren herramientas muy específicas, diferentes de las otras, para poder encontrar esa evidencia, digamos, y analizarla sobre todo, o sea, cómo la obtenemos. Entonces, vamos a ir viendo caso por caso. En el caso de las herramientas de evidencia persistente, yo les puse ahí dos. Una es la herramienta SMART, que detecta todos los dispositivos que están de almacenamiento conectados a una computadora, y además identifica las características de cada uno de esos. Ya después, si ustedes quieren, pueden mirar haciendo zoom, digamos, en la transparencia, o lo van a ver también en la guía de estudio. Hay más detalles respecto de este tipo de cosas. En la guía de estudio está el link de cada una de estas herramientas, así que si a ustedes les interesa o quieren o las necesitan, bueno, pues pueden encontrarla allí. Hay otra que se llama iLook, que además analiza las imágenes digitales, identificando las cabeceras de archivos y demás, y esa también trae un editor hexadecimal integrado, ¿no? Fíjense en que NIS, esa página que yo les decía que tiene el catálogo de herramientas, identifica 28 herramientas para lo que es la evidencia persistente, o sea que tenemos para elegir.
Ahora, uno dice, buenísimo, tengo 28 herramientas. Pero cuidado, porque muchas de las herramientas que figuran en el catálogo de NIT son herramientas que no son de uso libre. Entonces, tenemos que adquirir la licencia, algunas de esas son muy caras. Las herramientas que son de uso libre normalmente no son confiables, así que hay que tener mucho cuidado de cuál es la herramienta que uno utiliza para determinadas funciones o determinada actividad que tenga que realizar, ¿no? Normalmente, si uno va a probar una herramienta, intenta siempre hacer un segundo análisis con otra herramienta más confiable para ver, digamos, la veracidad o los resultados que emite esta nueva herramienta y tener cierto grado de certeza sobre la funcionalidad de la misma. Una vez que nosotros entramos a un disco en general una memoria persistente, no solamente un disco, ¿qué es lo que vamos a encontrar allí? Primero que obviamente hay una estructura de archivos, ¿no es cierto? Entonces hay montones de archivos, todos los archivos que ustedes quieran. Los de usuario, los del sistema, los ocultos, los eliminados, los recuperables, los no recuperables, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muchos archivos, todo eso está allí para que nosotros accedamos allí y busquemos la evidencia que nos hace falta. También se puede hacer, digamos, obtener fragmentos de memoria o parte de los paquetes de red o algún dato que haya sido almacenado temporalmente, ¿no? Por supuesto, eso cuando estamos haciendo una revisión mucho más profunda del dispositivo. Los metadatos, que eso nos dan muchísima, pero muchísima información sobre el archivo o la evidencia que nosotros queremos consultar. Y también hay información acerca del uso del equipo, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuál fue la actividad del usuario, los archivos de configuración, las bases de datos, los servicios que en ese momento pudiera tener el sistema operativo y que quedaron ahí residentes en el disco, etc. Hay muchísima información que uno, analizando en detalle, como si fuera un detective, digamos, puede llegar a encontrar. Pero recuerden siempre que nosotros tenemos como requisito indispensable para analizar la evidencia, para recolectar y analizar la evidencia, los puntos de pericia. Entonces, los puntos de pericia son los que definen el alcance de la actividad que yo voy a hacer. Yo no puedo entrar a un disco, supongamos, y sacar todo y encontrar todo. Tengo que ajustarme a lo que se indica en los puntos de pericia. Por ejemplo, el punto de pericia me va a decir obtenga todos los archivos en los que figure la palabra clave drogas, supongamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esos serán los únicos a los que yo podré acceder, identificar y dejar en copia, digamos, para decir todo esto es lo que encontré como evidencia, ¿no? Y así en diferentes ejemplos. Muy importante es hacer el análisis físico del file system, ¿no es cierto? O sea, del volumen de archivos, porque dependiendo del sistema de archivos y del hardware, nosotros vamos a necesitar una aplicación, o sea, una herramienta forense específica u otra, ¿ya? Por ejemplo, en Android o en iOS nosotros tenemos estructuras de archivo que son muy distintas a las que se trabajan en Windows y a las que se trabajan en Linux o Mac, por ejemplo. Entonces, según sean las características del equipo o del sistema operativo sobre el cual nosotros vamos a ir a trabajar para encontrar ese file system, o ese no siempre file system, ¿no? Sino directamente esa estructura de archivos, en función de eso será la herramienta también que vamos a buscar. Por eso es que todas las metodologías comienzan diciendo, bueno, hay que identificar el entorno, hay que identificar la infraestructura estimada, ¿no es cierto? Como para que uno sepa, en base a lo que tiene allí a la vista, cuáles son las herramientas que se pueden utilizar. Y de allí que también es una especie de incertidumbre cuando uno va a hacer un allanamiento en donde no tenemos idea con qué nos vamos a encontrar. Entonces, nos vamos a encontrar con celulares, con, qué sé yo, con dispositivos de Internet de las cosas, con un montón de cosas que nunca estamos seguros hasta que llegamos ahí y vemos lo que hay, digamos, ¿no? Veamos ahora las herramientas para lo que es la evidencia volátil, ¿no? Entonces, primero que nada, el famoso comando regedit de Windows,
es muy útil en ese sentido porque nos permite identificar para cada uno de los parámetros internos de Windows cuáles son aquellos que nos interesan. Por ejemplo, qué sé yo, nos interesa obtener todo el historial de acceso a Internet, ¿no? Bueno, entonces en esos registros está. O cuándo es que se instaló tal aplicación, o cuándo es que, o si un dispositivo externo se comunicó o no se conectó o no a esa computadora y cosas así. Dependiendo de cuándo se realizaron estos eventos, digamos, y si esa información está almacenada dentro de los registros internos de Windows, podemos encontrar muchísima información, ¿no? Hay una herramienta que se llama justamente Windows Registry Recovery, que no solamente me toma los datos, sino que también elabora una serie de gráficas sobre los datos del sistema que ayudan a entender cómo se trabajó en esa computadora. Por supuesto que esto exige que el perito conozca perfectamente el sistema operativo Windows, cómo trabaja, cuál es su lógica de funcionamiento, y que además entienda qué es lo que está almacenado en cada uno de esos registros internos, ¿no? Ahí en la guía de estudio yo les dejé un link en donde se puede acceder a todo un tutorial de cómo se manejan y cuál es la funcionalidad de cada uno de los registros internos de Windows. Lo mismo podemos hacer en el caso de equipos que estén bajo sistema operativo Linux. Nada más que es mucho más sencillo, porque ustedes saben que en ese sentido, digamos, Linux no es tan burocrático como es Windows, ¿no es cierto? Es mucho más sencillo, así que si encontramos el árbol de directorio, ya sabemos exactamente dónde pararnos, etcétera. Es mucho más claro, digamos, ¿no es cierto?, la arquitectura o toda la estructura de almacenamiento de registros internos de Linux. NIS ofrece 14 herramientas para hacer esto. O sea, podemos hacerlo visualmente, podemos utilizar Regedit, etcétera, o podemos utilizar algunas de las herramientas que ofrece NIS. ¿Cuáles son las herramientas que normalmente se trabajan con esto, no? ¿Cuáles son las herramientas que normalmente trabajamos, digamos, o que las usuales, las más conocidas por los peritos cuando tenemos que hacer un análisis de este tipo de evidencia? Hay un software que se llama Volatility, que se los recomiendo si ustedes quieren abordar esto, porque es un software gratuito y es muy bueno, es muy seguro, que lo que hace es, justamente, fíjense, interpretar las estructuras internas de memoria, nos dice todo un conjunto de datos acerca de los procesos en ejecución, los procesos ejecutados, las conexiones en red, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha información que de por sí extrae en estas herramientas y las presenta. No es que yo no pueda averiguarlas sin esa herramienta, por supuesto que la puedo averiguar. Si yo soy experto en ese sistema operativo, entonces evidentemente voy a saber a dónde buscar o qué es lo que me dice cada una de las cosas que vemos utilizando los comandos de DOS, digamos así, ¿no es cierto? Pero Volatility lo que tiene es una aplicación, digamos, que pone a mi disposición toda esa información ya previamente clasificada, catalogada y en algunos casos hasta con gráficas y demás. Volatility en ese sentido es muy buena para trabajar y además es un software libre, digamos, así que está bueno para que si ustedes son fanáticos de los sistemas operativos, bueno, se hagan de esta una herramienta que para empezar a conocerla y a trabajarla, porque no todos los peritos sabemos manejar perfectamente Volatility para poder aplicarlo en contexto de los sistemas operativos, ¿no? Son como diferentes áreas de expertise, digamos así. ¿Qué obtenemos en una memoria? O sea, aplicamos Volatility a una memoria, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a ver? Primero, el listado de procesos en ejecución, si están terminados, están activos, etcétera. Podemos ver los archivos utilizados. Se pueden identificar aplicaciones extrañas como los botnets, etcétera. Todo lo que es conectividad de redes está allí presente, entonces yo puedo saber desde este equipo a qué redes estaba conectado. En algunos casos se pueden observar también las credenciales de acceso, las claves en memoria, las encriptaciones y en última instancia todos los dispositivos conectados al equipo. O sea que fíjense que nos presenta
una radiografía, por así decir, de toda la arquitectura de procesamiento de la cual interviene el equipo sobre el cual yo estoy mirando la memoria, que realmente me dice mucho, me dice muchísimo. Lo que sí recuerden ustedes que si nosotros llegamos a encontrar conexiones de redes abiertas, no podemos irnos y directamente empezar a bucear por allí, a buscar los paquetes, sino que, como nos dice la reglamentación, eso lo veíamos en la clase pasada, los protocolos y demás, aconsejan que avisemos al juez de que hay una conexión a una red antes de que nosotros nos metamos por ella. Él nos tiene que dar, el juez nos tiene que dar la autorización porque habitualmente esos servidores no se encuentran ubicados geográficamente en el mismo lugar en el cual uno está realizando el allanamiento o esa actividad pericial, ¿no? ¿Qué pasa con la evidencia digital en tránsito? Acá tenemos dos grandes herramientas, TCP/DAM y WinDAM. Las dos permiten sobre todo trabajar con lo que es identificación de paquetes y tramas de red. Muchos, digamos, expertos, peritos informáticos que abordan con mucha solvencia la parte de redes, prefieren no utilizar estas herramientas, sino directamente entrar dentro de todos esos dispositivos y bucear y manejar todos los comandos propios de cada uno de ellos y demás. Hay que estar muy bien capacitado para poder manejar eso, para entender qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, a fin de evitar problemas de, por ejemplo, cambiar el seteo de algún switch o cosas así, ¿no es cierto? Hay que ser muy prudente respecto de hasta dónde como perito entramos a hacer o nos disponemos a realizar el análisis forense. Recuerdan que habíamos hablado en alguna de nuestras charlas de la necesidad de definir el alcance de la pericia, y el alcance estaba sostenido en el conjunto de competencias y conocimientos de cada uno de nosotros que actuamos como peritos, ¿ya? Esta es, por ejemplo, otra herramienta que es el Snort, que en realidad Snort es una herramienta más de prevención para, para intrusos en redes, digamos, pero que acá también se puede utilizar para el análisis forense. Fíjense que acá vamos a considerar dos tipos de accesos, ¿no es cierto?, de detección de intrusos. Uno, los que están dentro del equipo, que es el HIDs, o el Network IDs para detectar rastros de intrusos en todo el segmento de la red donde se encuentra instalado, ¿no es cierto? Ojo que acá, una vez que entramos en redes, recuerden que siempre tengo que saber exactamente cuándo me estoy yendo del equipo que en ese momento tengo a la vista para ingresar en otro equipo, porque sin la autorización del juez eso puede ocasionar que se desestime toda la pericia, digamos, por no haber contado con esa autorización. Podemos realizar todos los registros internos, en especial de los dispositivos de transmisión y comunicación de datos, como los switch, los routers, los modem, etcétera, ¿no es cierto? Hay una herramienta de software libre, basada en Linux, creo, no me acuerdo bien en qué distribución de Linux, que se llama Kaine, que es muy buena porque son conjuntos de módulos que se van sumando y cada tanto aparecen nuevos módulos para agregarle funcionalidad a esa herramienta. Por supuesto es para quienes tienen muy buena formación en Linux y comprenden sin mucho inconveniente, digamos, cómo funciona todo el ambiente, el contexto de estas herramientas. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, primero, toda la actividad del equipo en la red local, o sea, ese equipo sobre el cual yo acabo de entrar, ¿qué es lo que hizo respecto de la red? Si hay archivos compartidos, archivos que han sido accedidos por terceros y que están en este equipo, por ejemplo, todos los archivos que se mandaron a impresión, suponiendo que mi equipo integra una red en donde por ahí está conectada en esa red una impresora, toda la actividad del equipo realizada sobre Internet, ¿no es cierto? Las URL, las DNS, los paquetes de datos, la utilización de redes virtuales, etc. Sobre todo, digamos, nos permite armar la malla de comunicaciones de la cual integra este equipo.
Pero por supuesto tenemos que estar muy capacitados para poder entender y comprender rápidamente, digamos así, cómo es que el equipo en el que nosotros estamos ahora interviniendo se integra a esa red, ¿no? Acá, por ejemplo, es muy bueno cuando se puede hacer un esquema o un gráfico acerca de toda la arquitectura de red que está presente, aunque haya espacios, digamos, que no sabemos, no lo podemos conocer prima facie. Hay un caso particular, fíjense en este dibujito acá, me gusta mucho, porque realmente es así, ¿no es cierto? O sea, nosotros estamos desde acá mandando todo en la nube y hay alguien que se dedica a pinchar la nube para obtener todo lo que quiere, ¿no? Los servicios en la nube son nuestro gran problema. ¿Por qué? Ya el NIS establece 65 problemas respecto de la aplicación de las técnicas forenses en la nube. Es como que, pongamos, ¿no? Para hacer una analogía muy simple, yo tengo un auto que funciona a, con nafta, ¿no es cierto? Y tengo un auto que funciona, ahora que está muy de moda, los autos eléctricos. Si bien desde el punto de vista de la funcionalidad son iguales, o sea, todos tienen 4 ruedas, me llevan de un lado para el otro, la gente se sube, se baja, etcétera, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de cómo funciona el motor son totalmente diferentes. Entonces, eso es lo que pasa con los servicios en la nube o lo que es cloud computing. Hay toda una serie de elementos o de cosas accesorias que hacen que las herramientas que tradicionalmente se manejan para contextos monusuarios, digamos, o para todo lo que tenga que ver que yo puedo analizar de una computadora o de un celular, no sean buenas herramientas, no sean suficientes cuando uno tiene que inspeccionar algo que tiene que ver con los servicios en la nube, ¿no? Entonces, primero, tenemos que estar capacitados, entender perfectamente dónde nos estamos metiendo, qué es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Hay gente que es experta en este tipo de cosas, si nos toca una pericia sobre estos contextos, pues más vale convoquemos a ese experto, ¿no? O bien nos capacitemos nosotros para entender exactamente qué es esto y cómo me tengo que mover con solvencia. Recuerden siempre ustedes que el juez confía en nosotros. El juez no sabe lo que nosotros sabemos o no sabemos. No sabe si somos buenos profesionales o malos profesionales, por así decirlo, ¿no es cierto? Si tenemos 3 títulos, 2 títulos, un título, si ya el último curso lo acabo de hacer el mes pasado o hace 10 años que hice mi último curso. Es lo único que dice, usted es el experto, usted deme lo que yo necesito. Entonces, desde ese punto de vista, la responsabilidad que tenemos los peritos en cuanto a mantenernos actualizados en nuestra formación es importante. Y asimismo, tener la humildad necesaria como para decir, hasta aquí llego. O sea, yo de cloud computing no sé nada o no sé lo suficiente como para manejarme en un contexto como este con cierto grado de confianza. Ahora, hasta aquí hemos visto los 3 tipos de herramientas, digamos, que normalmente vamos a encontrar, ¿no? Ahora, existen un conjunto de herramientas que son auxiliares para la recolección de la evidencia. Yo les puse acá todos los grafiquitos y los logos de las herramientas, ¿no es cierto? Por supuesto que no son las únicas, hay montones, ¿no? Fíjense, en NIS ya me plantea 18 herramientas para todo lo que es, por ejemplo, la encriptación o el acceso a través de archivos hexadecimales que, si ustedes lo ven acá, muy chiquitito. ¿Qué significa esto? Este es la serie de octetos, digamos, ¿no es cierto?, de cada uno de los valores hexadecimales, y yo arriba puedo estar mirando, o muchas veces acá al costado a la izquierda, el contenido, pero ya en código ASCII, entonces es más fácil visualizarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, 7zip es una muy buena aplicación para hacer encriptación. ¿Por qué? Porque además de comprimir los archivos, 7zip lo que hace es generar automáticamente el código hash. Entonces ya es como que tengo 2 en 1. Lo bueno de esta herramienta es que es gratuita. Por supuesto, uno siempre tiene que tener atención de mantener la última versión, visitar cada tanto la web de esos desarrolladores para tener
la versión más actualizada posible. En lo que hace la recolección de evidencia, también tenemos que ver cuál es el contexto en el que nos toca recolectar la evidencia. Si tenemos que manejarnos en un contexto de virtualización, pues estas que ustedes seguramente ya las conocieron, ya las manejaron en algún momento. VMware, Citrix, VirtualBox, ¿no es cierto? Cualquiera de ellas están a disposición, no todas, perdón. VirtualBox seguro, porque VirtualBox es gratuita, digamos. Las otras, la verdad que no tengo plena certeza si son licenciadas o no. Pero con esto, o sea, si yo me encuentro con una máquina virtual, entonces tengo que ir a utilizar la herramienta más adecuada para poder acceder a esa herramienta, a esa máquina virtual y obtener la información que necesito. También hay herramientas en una tarea que yo se las nombré varias veces cuando hablábamos en las otras clases, que tiene que ver con la sanitización de soportes, ¿no es cierto? Fíjense en acá, el CCleaner que tiene acá la escobita como icono, lo que nos está diciendo es, ¿cómo hacemos nosotros para mantener totalmente limpio un soporte libre de cualquier otro dato que pudiera haber quedado almacenado para recién allí hacer una copia imagen? Entonces, normalmente se hace la sanitización de soportes. Hay muchas herramientas. NIST nos propone 11 de estas herramientas. Muchas de ellas son gratuitas. Yo les dejé ahí en el aula, hay un artículo que puse sobre sanitización de soportes, que aunque es viejito, presenta todo un esquema de las herramientas posibles de encontrar. En algún momento podemos llegar a necesitar herramientas para recuperación de contraseñas. Tengan presente que vulnerar contraseñas solamente lo podemos hacer con autorización del juez. Entonces, si ustedes están en ese momento interviniendo un equipo y encuentran que el equipo está bloqueado, lo primero que hacen ustedes es pedir autorización del juez para poder hacer aplicar estas herramientas como el off-crack o esta versión de Linux, el Nopix Live, etcétera. Antes de que nosotros pongamos en acción esta herramienta, tenemos que tener la autorización del juez para ser el vulnerado, digamos, de esa clave, porque si no, estamos incurriendo en lo que legalmente se conoce como es la correspondencia postal, que es personal e inviolable. Entonces se entiende que si una computadora tiene clave, está tan protegida por los aspectos legales, digamos, de la correspondencia personal e inviolable, que si yo no tengo autorización del juez, entonces yo incurro en un delito, ¿no? Fíjense, hay que ser muy prudente con este tipo de cosas. Por eso siempre está bueno cuando uno tiene que hacer alguna actividad pericial que no la conoce muy bien, que no sabe dónde se está metiendo, conversar con un abogado, con nuestro abogado amigo, digamos, que nos asesore respecto de los riesgos que corremos, las cosas que podemos hacer, etcétera, ¿no? También hay muchas herramientas para lo que es recuperación de datos borrados. El DISDRIC es uno de esos, no es el mejor ni el peor, son montones, se pueden encontrar. Fíjense en que allá el catálogo del NIST nos da 19 herramientas, hay muchísimas. Incluso me olvidé de decirles, ese catálogo no es que tenga el total de herramientas, tiene el total de herramientas que los desarrolladores, autores de las mismas, se han propuesto introducirlas dentro del catálogo de NIST, ¿no es cierto? Pero aparte hay muchísimas otras herramientas que la gente las maneja, digamos, que los desarrollos las crean, que hay empresas para la construcción y el desarrollo de estos software y demás. Hay muchos que lo hacen, digamos, con accesos gratuitos. Eso hay que tener presente. Hay muchas herramientas web en donde me dice, bueno, está bien, suba acá su archivo que yo le devuelvo los datos que usted necesita. Pero ¿cuál es la cuestión? Que en la letra chica, si yo me pongo a ver, ahí dice, mire, usted sube los archivos, pero nosotros vamos a utilizar los archivos que sube para hacer nuestras propias investigaciones acerca del funcionamiento de la herramienta. Entonces, si nosotros utilizamos esas herramientas así, para poner evidencia
de una causa en la que yo estoy participando como perito, es como que estoy vulnerando la seguridad y la reserva que debo tener respecto de la evidencia que estoy trabajando. Entonces también hay que ser muy consciente de ese tipo de cosas. Fíjense que algo con lo que se da mucho es con la aplicación de, ¿cómo se llama esta? I Love PDF, no sé si la conocen. Es una aplicación que me permite trabajar con montones de funcionalidades acerca de los PDF, ¿no es cierto? Entonces yo puedo subir un PDF y lo puedo unir a otros PDF que también subo, o puedo subir un PDF y lo puedo dividir en varios PDF, o puedo desbloquear el PDF, o lo puedo convertir a Word, Excel, a imagen, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el inconveniente de eso? La herramienta es fabulosa, ¿no? Ayuda muchísimo, pero ellos se quedan en su memoria con esos archivos. Entonces, si yo estoy dejando en esos lugares evidencia de una causa, puedo llegar a tener muchos problemas con ese tipo de cuestiones, ¿no? Acá tenemos la herramienta para lo que se llama la imagen forense. ¿Se acuerdan que la imagen forense era clonar esa evidencia que yo quiero obtener? La mejor, bah, no la mejor, digamos, para mí, la que más confianza me da es la FTK Imager, porque es para plataformas Windows y demás. Yo no trabajo con Linux, así que, pero sé que WiMager es también bastante poderosa. Y lo que hace esta herramienta que es muy completa, FTK no solamente me ayuda para lo que es realización de copias forenses, sino también, por ejemplo, para el volcado de memoria y ese tipo de cosas. NIS me ofrece 28 herramientas. Luego tenemos, esto es lo que yo les diría, hasta acá lo que nosotros tendríamos que tener en nuestro kit, ¿no? En nuestro maletín de peritos deberíamos tener al menos una de estas herramientas. Por supuesto, asegurándonos de manejarlas adecuadamente y con solvencia. Y si no sé manejarla, pues busco a un colega que la maneje bien y vamos juntos a hacer la pericia, ¿no es cierto? Hay que aprender, sí, a manejarse en equipo, ¿no? Sobre todo porque está la diversidad de cosas que tenemos en el contexto de las tecnologías y demás, que obviamente no podemos estar sabiendo todo de todo. Existen también lo que se llaman herramientas forenses integradas, que se denominan frameworks o suite, que en realidad son un conjunto de herramientas cerradas, digamos, que a partir de diferentes funcionalidades me permiten agilizar mejor la tarea del docente, ¿no es cierto? Esas herramientas tienen la gran ventaja de que trabajan en un contexto de integración de los datos, es decir, si yo sobre la misma herramienta puedo, supongamos, obtener los datos de un celular y también los datos de una notebook, seguramente la herramienta me va a plantear un esquema en donde yo pueda vincular toda esa información para ver qué cosas hay en común, etcétera, en todos esos datos que se acaban de recoger. Por supuesto que son herramientas complejas de trabajar, requieren por nuestra parte una capacitación técnica continua. Por la otra, normalmente son herramientas licenciadas, entonces hay que hacer una actualización continua de las herramientas, de pagar las licencias, etcétera, etcétera. La mayoría de las veces son herramientas propietarias. Esta es la estrella, ¿no? EnCase es la aplicación estrella. En el mundo, supuestamente la mejor, fíjense que dice ahí, la mejor solución para la forencia informática. Bueno, esto es un artículo que yo encontré en el 2020, pero supongo que deben seguir siendo iguales. ¿Cuál es la ventaja de esta herramienta EnCase? Es que es una herramienta que ha sido generada por empresas israelíes, muy avanzados ellos en todas las temáticas que tienen que ver con el análisis forense y demás, y que han hecho de esto todo una técnica, digamos, de un negocio, por así decirlo, no una técnica, un negocio de actualización continua, y además ellos se comunican directamente con las áreas de seguridad del Estado. O sea, yo como perito informática no puedo ir y decir, che, quiero comprarme un EnCase, por más que tuviera la plata, ¿no? No sé si me lo van a dejar a disposición. ¿Por qué? Porque es riesgoso. Es riesgoso tener todas estas herramientas por la potencialidad que tienen estas herramientas.
¿ya? El ENCASE integra en un único ambiente todo el proceso forense, la recolección, el descifrado, el análisis general, la comparación de datos y todo lo que es reporte y documentación del proceso generado, ¿no? Pareciera que es mágico y sí, en determinadas situaciones es muy estable, es rápido, me da las informaciones que necesito, en otras situaciones no es tan así. En especial cuando yo tengo que compatibilizar, digamos, información de los dispositivos, por ejemplo, tengo 3 celulares y 2 computadoras, eso en KC me los reúne todo en el mismo espacio y me hace una melange de los datos y me los da bien procesaditos. Pero si además yo tengo que ir a buscar datos que están, por ejemplo, en la web, o de cloud computing y demás, ¿no es cierto? Entonces por ahí todavía está medio compleja la situación, no tenemos plena de seguridad de que realmente nos dé la información que necesitamos. ¿Eso qué quiere decir? Que utilicemos la herramienta que utilicemos, siempre vamos a necesitar hacer un procesamiento manual. Hay que hacer un análisis de toda esa información para ver cómo le presentamos nosotros al juez. En case, por ejemplo, permite emitir informes técnicos muy buenos, pero el informe de pericia, tal como yo les explicaba cuando hablábamos de la unidad 4, ¿no es cierto? Que tiene que tener los puntos de pericia, los objetos sobre los cuales se realizan, o los soportes, digamos, dispositivos sobre los cuales se realizan las evidencias, ¿no es cierto? Todos los pasos desarrollados y todo ese tipo, las conclusiones a las que se arriba, eso es muy difícil que EnCase o cualquiera de estas herramientas la genere automáticamente. Entonces siempre hay una tarea de compatibilizar todos esos informes técnicos para que sean legibles, sobre todo entendibles para quienes no son usuarios expertos de las tecnologías. Autopsy es también una herramienta muy buena. Si ustedes quieren incursionar en el mundo de la forense digital, esta es una muy buena herramienta. Primero porque es una herramienta gratuita, la pueden bajar directamente de internet y empezar a probar. Y además porque es una colección de herramientas robustas, ¿no es cierto? Es decir, tiene muchísima funcionalidad que hace que uno pueda en ese momento analizar archivos provenientes de celulares, de discos, de esto, del otro, qué sé yo. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos los peritos? Utilizamos Autopsy junto con FTK, que es la que les nombraba hace rato, Forensic Toolkit, ¿no es cierto? En donde cualquiera de estas dos, lo que no puedo hacer con una, la hago con la otra, o a veces confirmo. Recuerdan que yo les decía que tenía que haber, en algunos casos, una confirmación redundante de lo que estábamos encontrando, porque a veces es tan importante para nosotros, a nuestro entender, el dato que estamos sacando, que antes de entregárselo a los abogados, al juez o en un informe, nosotros tenemos que estar seguros de que ese dato es así y no está cambiado. Fíjense en que, por ejemplo, FTK maneja 270 tipos de formato de archivos diferentes. 270. ¿Nosotros cuál conocemos? El punto .exe, el punto .doc, el punto .pdf, qué sé yo, y bueno, me alcanzan los dedos de la mano, digamos, para contar. FTK reconoce 270 tipos de formatos diferentes, con lo cual me está de alguna manera indicando cuál es la aplicación que yo debería utilizar para poder acceder a ese archivo. Por ejemplo, me va a encontrar un archivo que es de extensión DWG. ¿A qué corresponde DWG? A aplicaciones de AutoCAD. Son planos en AutoCAD, por ejemplo. Y si yo nunca utilicé AutoCAD, no voy a tener idea, porque no conozco lo que es un DWG, ¿no? Y así sucesivamente. Lo bueno de FTK es también la recuperación de particiones borradas, recuperación total y parcial, no solamente de correos electrónicos borrados, sino de archivos borrados que se pudiera encontrar dentro de ese dispositivo que estamos analizando. Esta es otra herramienta también muy buena, es una aplicación de código abierto, el DFF. Yo la verdad no lo manejé, yo me quedo con FTK y Autopsy nada más, porque ya para mí es más que suficiente.
Tiene un entorno gráfico muy amigable esto, ¿no? También es una buena herramienta, se las aconsejo si ustedes también, o sea, antes de elegir cualquiera de estas, dense una vueltita por la página web, investiguen un poquito, miren los tutoriales de YouTube y demás para recién decir, bueno, me especializo en esto, o me gustan las tres, o me gustan dos, o lo que fuera. Esta herramienta, por ejemplo, permite hacer bloqueo de escritura de software y cálculo del hash criptográfico, ¿no es cierto? O sea que directamente, yo sobre esta herramienta aplico al archivo que tiene la evidencia digital y ya me quedo tranquilo de que está hecho el hasheo, está hecho el bloqueo de escritura a partir de ese archivo, digamos, de esa compactación que se está haciendo. Permite también el acceso a dispositivos locales y remotos. No dice cuántos formatos se manejan, pero sí maneja muchos formatos de otros archivos, o sea, de aplicaciones forenses. Yo con DFF puedo leer un archivo generado con FTK, digamos, ¿no es cierto? Reconstruye discos virtuales corruptos, trabaja sobre la memoria RAM, tiene una biblioteca bastante completa de cómo buscar cosas en los metadatos, ¿no? Son herramientas bastante interesantes, hay que tener tiempo justamente para poder trabajarlas a todas, ¿no? Que uno quisiera, pero bueno. Entonces, ya hemos visto, por un lado, las herramientas según el tipo de evidencia que vamos a trabajar, hemos visto también el kit de herramientas que tenemos que tener, hemos visto las herramientas que están en suite o framework, digamos, que tienen muchas funcionalidades, y ahora veamos la última clasificación, que es las herramientas forenses específicas. Para esto, es decir, son herramientas forenses orientadas básicamente a los dispositivos o a los objetos sobre los cuales se va a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con tres nada más, hay muchas más. Vamos a hacer un análisis más detallado de las herramientas para el análisis forense de teléfonos, el análisis forense de correos electrónicos y el de fuentes abiertas. ¿Cómo es la historia con los teléfonos? Tengo también otro conjunto de herramientas muy interesantes para trabajar sobre los celulares. Por ejemplo, estas dos aplicaciones, SimCom y SIM Recovery Pro, me permiten identificar datos referentes a lo que es la tarjeta SIM, ¿no es cierto? No el contenido, sino, por ejemplo, los códigos PIN, PUC, me permiten identificar todo lo que es los metadatos de esa tarjeta, etcétera, etcétera. Doctora, una pregunta le hago. ¿Sí? Sí, sí, Buenas noches, Daniel habla. Daniel, sí. ¿Existe alguna herramienta para clonar esas tarjetas o no? La SIM card. Mira, yo creo que sí existe porque sé que se pueden clonar las herramientas, perdón, se pueden clonar las SIM, pero Mm, no las conozco, te digo la verdad. La verdad que no es lo mío la telefonía, yo ok. solamente me manejé con la parte superficial, digamos, de Porque en las ese caso habría, aplicaciones. habría que hacer sí o sí un clonado de esa antes de tocarla, ¿no? Por supuesto, por Está, supuesto. No, lo que pasa es está. que vos tenés que saber primero estas herramientas, ¿no es cierto?, la potencialidad que tienen. Vos tenés que Ujú. agarrar y conseguirte un chip de tu teléfono cualquiera, a modo de ejemplo, y probar la herramienta. A ver qué haces y qué no haces, dónde metes la pata. Ok, ¿Entendés? sí. Entonces, hecha esa prueba, que ya sabes cómo funciona el software, que ya conoces la potencialidad y todo, recién la presentas como herramienta de trabajo, digamos. ¿Ya? Ahora, estas son herramientas que, suponete, en el caso de los teléfonos es toda una historia, chicos. ¿Por qué? Porque hay herramientas que son muy buenas para hacer la extracción física y lógica, que ya lo vamos a ver ahora, que sobrepasa este conjunto de herramientas pequeñas. O sea, lo que yo puedo hacer con Mobile Edit, digamos, no hace falta que yo acceda a una herramienta propia de la SIM card. ¿Cuándo es que accedo a una herramienta propia de la SIM card? Cuando yo estoy buscando algo que tiene que ver muy particular sobre esa tarjeta SIM y esa herramienta, esa mega herramienta que sería Mobile Edit o UFED, por ejemplo, no me la da, ¿no? Entonces, bueno, no es que todas estas se aplican. Uno tiene que aprender cuál aplicar. No es, imagínense siempre el ejemplo que yo les di
estamos en el taller mecánico automotor y tenemos ahí el pañol de herramientas. ¿Cuál vamos a utilizar? Y ya vamos a ver, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al daño que identifiquemos, de acuerdo al tipo de vehículo, etcétera, etcétera, iré por este destornillador, por esta pinza, por lo que fuera. Con esto, lo de las herramientas, nos pasa exactamente lo mismo. No quiere decir que todas estas que yo les presento acá se deban utilizar. Yo les estoy dando un pantallazo de lo que hay. Uno identifica cuál es la herramienta que tiene que utilizar en función de qué, de los puntos de pericia que nos señalan cuál es el objeto o soporte o dispositivo sobre el cual nosotros tenemos que trabajar. Entonces, si me dice, por ejemplo, acá hay un teléfono celular secuestrado y necesito que me muestre todos los chats, entonces utilizaré una herramienta que me permita leer el contenido de celulares. Muy distinto a una herramienta que me permita leer el contenido del disco de una notebook o de una tablet, por ejemplo. De una tablet puede ser porque es la misma que los celulares, ¿no? Dependiendo del sistema operativo también. Podemos utilizar, por ejemplo, en el caso de los análisis de lo que se llaman los teléfonos inteligentes. Este es el famoso UFED, ¿ya? Que les hablé varias veces. Fíjense en que es un maletín que tiene como si fuera una pequeña notebook y un montón de herramientas o de elementos y cosas que me permiten conectar un celular a ese equipo, ¿ya? Pero también podemos utilizar, por ejemplo, conectamos el teléfono a través del cable de alimentación a la PC, y si el sistema operativo la reconoce, la va a reconocer como una memoria externa, y en ese caso lo único que yo tengo que hacer es aplicar las herramientas que ya venía trabajando para lo que es memorias persistentes, ¿no? Por ejemplo, Recuba, ¿no es cierto? Entonces, uno se vaya dando cuenta cuál es la herramienta que mejor funciona de acuerdo a las posibilidades que tenga para acceder al dispositivo, al archivo, etc. ¿ya? UFED es la reina, digamos así, de las herramientas para celulares. También acá, lo mismo que en el caso de Encase o otras herramientas complejas también y muy fuertes, digamos, primero que son herramientas licenciadas y segundo que no es sencillo obtenerlas porque no se compran, digamos, no se ofrecen a la venta del particular, sino que directamente esas hay que tramitar la compra a través de las líneas de gobierno y ese tipo de cosas, ¿no? Son bastante restrictivas la utilización de esto. UFED, ninguno de nosotros como perito de parte puede tener un UFED. UFED es manejado, por ejemplo, por el Ministerio Público Fiscal, por la Policía Federal, por la Policía Aeroportuaria, etcétera, etcétera. ¿ya? Ahora, podemos hacer esto, fíjense en esto, vincular el teléfono a la PC, y a partir de allí lo que nosotros hacemos es, hago legible el contenido del teléfono en cuanto a la estructura de archivos de Windows, por ejemplo, y a partir de ahí empiezo a buscar. Como si buscara en un disco dentro de la PC, bueno, pues busco en el disco o en la memoria que tiene, no el disco, en la memoria de ese celular, ¿no es cierto? Entonces no es complejo encontrar eso. Lo que sí, por supuesto, tenemos que conocer cuál es la arquitectura y cómo quedan almacenados los datos en esos celulares. Ustedes saben que, por ejemplo, antes de la pandemia, WhatsApp estaba abierta la base de datos, o sea, encontrábamos la base de datos encriptada, pero también sabiendo buscar en ese propio directorio podíamos encontrar la clave para acceder a la base de datos encriptada. Luego fueron mejorando WhatsApp y ahora eso no es posible. Con lo cual no quiere decir que toda la información que esté dentro de ese celular es visible así de buenas a primeras. Para todo lo que es la conexión del celular al teléfono, del celular a la PC, NIS tiene 34 herramientas. O sea que fíjense en todo lo que hay que se puede trabajar con esto. ¿no? Por ejemplo, el iPhone Analysis, el DS3, el Androider, etcétera, etcétera. Todas esas son diferentes herramientas para poder trabajar con los distintos sistemas operativos que sostienen las aplicaciones móviles, ¿no? A veces conviene
bajarse 2 o 3 de estas herramientas para hacer esa recolección redundante, esa identificación redundante que yo les comentaba, ¿ah? Doctora, una pregunta le hago. Sí, Si el punto de pericia es WhatsApp, ¿siempre hay manera de entrar a la base de datos o no? no, no, no. Mira, haceme acordar antes que cortemos esto, te voy a Sí, decir cómo trabajar las pericias de WhatsApp. Bueno, porque si es no, termina ahí. no, no, es que hay otra forma, ¿no? Yo te digo, ya te digo cuáles son los trucos. Ok. Pará. Bueno, Mobile Edit Forensic es una herramienta muy similar a la UFED. Realmente ha crecido muchísimo estos últimos 2 años esta herramienta. Es una herramienta licenciada. Una licencia sale alrededor de 4.500 o $5.000, ¿no es cierto? Frente al, qué sé yo, el UFED que sale, o el Encase que sale $50.000, digamos, ¿no es cierto? O sea que esta es baratísima. Eh, Esta herramienta lo bueno que tiene Mobile Edit es que, digamos, tiene una base de datos que se va actualizando continuamente a medida que van saliendo las nuevas versiones y modelos de los celulares. Incluso tiene una atención de que si yo conecto hoy un celular que, por ejemplo, es de ultísima generación y Mobile Edit no lo tiene computado dentro de su base de datos, yo puedo mandar un correo a la empresa, a los desarrolladores de Mobile Edit, y ellos se encargan de ajustar el software para que yo pueda acceder a ese celular también, digamos. ¿Cierto? Es bastante buena en ese sentido. Por supuesto hay que tener la plata, pero bueno, ¿qué va a ser? Lo bueno es que me saca todo. Puedo buscar datos eliminados, el historial de llamada, los contactos, las fotos, las contraseñas, todo. Puedo también encontrar mensajes de WhatsApp, sí señor. ¿Qué encuentro de los mensajes y cómo los encuentro? Esa es ya otra historia. Esperen un cachito, termino esto y les comento cómo trabajar con WhatsApp. Hasta ahí las herramientas dedicadas a los teléfonos. Veamos ahora lo que es correos electrónicos, por ejemplo, que uno dice, pero el correo electrónico ya ha caído en desuso, ¿no es cierto? Ya no se utiliza, y yo les digo, mentira. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a ver, los bancos, por ejemplo, ahora están utilizando el correo electrónico de sus clientes para enviarles mensajes de control de seguridad, para enviar ¿cómo se llama? Los resúmenes de cuenta. Cada vez que hay alguna compra en la tarjeta de crédito, aparece un mensaje, etcétera, etcétera. O sea, si bien dejó de ser el medio de comunicación habitual de rutina, hoy entre nosotros ya no nos comunicamos por correo electrónico, nos comunicamos por WhatsApp, ¿no es cierto? Nuestra herramienta de comunicación informal de base es WhatsApp o Telegram o cualquiera de esas aplicaciones, el Messenger de Facebook, por ejemplo. Si bien eso para el contacto diario e inmediato existen esas, todavía el correo electrónico sigue siendo una herramienta que permite formalizar la comunicación entre las dos partes. Es como si antes me mandaba la boleta de la luz, la empresa me llegaba a casa el papel impreso, ahora me lo dejan en mi correo electrónico. Y eso significa que yo no puedo desconocer que tengo una deuda de la empresa de electricidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para la forencia de correos electrónicos? Pues montones. iFormail es una de esas. Analiza 40 formatos de correos electrónicos y programa de cliente de correo. Eso quiere decir, ¿a qué nos hacemos referencia? Fíjense que cuando yo tengo un cliente de correo, yo tengo Outlook por un lado, tengo el Gmail por otro, tengo Thunderbird por otro, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de ellos maneja su propia historia, su propia estructura interna de base de datos de cómo van almacenados los mensajes en ese paquete cerrado, digamos, que es la interacción con la aplicación. Entonces, acá lo que hace iFormail es identificar esos hasta 40 formatos generados por los gestores de cliente de correo, ¿no? Prácticamente se puede procesar cualquier tipo de buzón, es decir, yo puedo exportar, ¿no es cierto?, toda
los correos de una cuenta y la puedo introducir dentro de esta herramienta y a partir de allí esa herramienta me reconoce y me permite hacer el análisis forense. También se puede trabajar sobre lo que es el correo local y sobre esto que se llama inbox, ¿no es cierto? ¿Cuál es inbox? Inbox es, o mbox, perdón, es el formato de Microsoft, el que utiliza Microsoft para todos sus gestores de correos. Si ustedes saben, si alguna vez han tenido la suerte de trabajar con el sistema operativo de Windows por dentro, tratando de conocerlo, se dan cuenta lo burocrático que es Microsoft. Imagínense entonces en lo que es la gran base de datos que contiene los correos electrónicos de las cuentas de Hotmail, de esto, del otro, del Outlook, qué sé yo, ¿no es cierto? Bueno, es todo un drama. Microsoft siempre ha sido problemático para los peritos, digamos. Esta, que es otra, el Mail Tracker Pro, permite rastrear un correo electrónico utilizando el encabezado, porque hay una cosa que no les comenté. Las herramientas que trabajan sobre los teléfonos, lo que hacen es hacer un barrido completo de lo que tiene el teléfono y luego me lo presentan a través de árboles de navegación y demás para que yo pueda buscar allí lo que necesito, ¿no es cierto? ¿Qué es un árbol de navegación? Es lo que me permite, la pantalla se me convierte en dos paneles, en el de la izquierda todas las opciones que yo tengo para poder navegar y en la derecha se va mostrando cada vez que voy pasando una opción cuáles los datos que contiene la misma, ¿no es cierto? Es un panel de navegación. El explorador de Windows es un panel de navegación. Bueno, algo así me presentan estas herramientas como el UFED, Mobile Edit y ese tipo de cosas, ¿cierto? Ahora bien, en el caso del correo electrónico, la tarea forense con un correo electrónico normalmente consiste en verificar la veracidad del proceso de transmisión. Es decir, primero, siempre la pericia de un correo electrónico se hace sobre el correo recibido, no sobre el correo emitido. ¿Por qué? Porque el proceso de transmisión me va incrementando la cabecera con los datos del servidor por el cual va pasando el correo cuando va saltando de un lado al otro, desde que sale de la computadora o el dispositivo que emite el correo hasta que llega a la siguiente, al destinatario, digamos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se busca certificar cuál es el origen de ese correo, cuál es la cuenta, cuál es la dirección IP desde la cual se emitió. Para eso hay un software, son analizadores de correos electrónicos, digamos, que es muy distinto al software para analizar teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque la forma como se valida la existencia de un correo electrónico es muy distinto a la forma como se valida, por ejemplo, WhatsApp o, por ejemplo, imágenes que puedo tener en un celular. Estas son otras, por ejemplo, esta que dice acá, Integrate Email Analysis Forense Framework, es una que me encantó cuando yo la encontré, pero no sé, parece que o la discontinuaron o fue simplemente un proyecto que después murió. Esta era una propuesta de integrar incluso Weka, que es un sistema para todo lo que es, un lenguaje, perdón, para todo lo que es minería de datos y demás. Se trabajaba con conceptos muy avanzados, esto yo lo encontré en el año 2017, por ahí, pero nunca la pude probar, nunca la pude encontrar a la herramienta, ni siquiera en una versión demo, encontré solamente un paper de eso. Pero me gustó mucho porque dije, bueno, existe la idea de que siempre el resto de las tecnologías tienen que apoyar a la práctica forense y este es un caso. Esto que les presento acá, OB Forensic, es una aplicación que desarrollamos nosotros acá en la Universidad Católica, los integrantes del grupo de Forencia Digital, que tenemos un grupo de investigación en la Facultad de Ingeniería, que mezcla dos elementos fundamentales. No solamente considera la trazabilidad del proceso de transmisión, sino que permite responder los puntos de pericia. Para eso nosotros hemos hecho toda una tarea de relevamiento de cuáles son los puntos de pericia más habituales en los correos electrónicos y a partir de ello armamos una ontología con 21 preguntas de competencia o 21, sí, son preguntas en realidad,
que puede responder la ontología, y entre esas 21 preguntas se responden 86 puntos de pericia que nosotros hemos podido identificar del relevamiento que hemos hecho, ¿no es cierto? Es una aplicación que está en constante evolución, todavía no nos animamos a presentarla en sociedad porque tiene todavía muchas fallas. Yo se las dejo acá a disposición en uno de los talleres, ya lo vamos a conversar al tema, para que ustedes si quieren la pueden utilizar y no hay ningún problema, al contrario, nos ayuda mucho. Si ustedes encuentran errores y nos dicen, mire, acá puse tal cosa y no me da, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hasta ahí lo del correo electrónico. ¿Qué pasa con las imágenes? Es toda una historia, el análisis forense de imágenes. Ahí tenemos que identificar dos grandes tareas. Nosotros, como peritos informáticos rasos, digamos, sin ser expertos en imágenes, solamente podemos hacer el análisis de los metadatos, no del contenido de la imagen. Salvo que ustedes manejen herramientas y las manejen muy bien a las herramientas de edición de imágenes y puedan investigar parados dentro del archivo a ver si ese archivo ha sido adulterado o no, entonces no conviene hablar del contenido de la imagen. ¿Qué es lo que vamos a dar nosotros? Los metadatos. Cuándo se sacó la foto, desde qué celular, cuál es el equipo o la máquina sobre la que se sacó, la fecha, etcétera, un montón de datos, pero no en cuanto al contenido. ¿Por qué? Porque trabajar con el contenido significa entrar en lo que se llama la fotogrametría, que en ese caso, por ejemplo, los peritos expertos en esto es que normalmente no son informáticos, ¿no? Son, por ejemplo, comunicadores sociales, gente que maneja mucho toda la parte multimedia y demás. Ellos establecen vínculos, digamos, entre los objetos físicos y el ambiente, hacen un análisis de lo que ven en esa fotografía y a partir de allí derivan su propio informe de lo que puede haber ocurrido sobre esa fotografía, ¿no es cierto? Sirve mucho, Doctora, sí, una pregunta. ¿Es fácil detectar una foto que contiene esta ganografía? mira, a ver, depende de un montón de cosas. Viste que, por ejemplo, ahora hay montones, el otro día veía, ayer antes de ayer, una fotomontaje en donde al secretario de Seguridad, Bernie, que alguien le pegó, que no sé qué es lo que pasó, ¿no es cierto? Bueno, el que está ahí golpeándolo es Macri, y sabemos que no es Macri, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, ni siquiera hace falta hacer un análisis exhaustivo de esa imagen para saber que eso es una fotocomposición que se puede haber hecho incluso hasta burdamente, ¿no? Desde ese extremo hasta el hecho de que, por ejemplo, hoy en día la inteligencia artificial está imitando y está generando obras de arte, ¿no es cierto? Hay todo un camino en el cual en el medio uno puede llegar o no a identificar una foto falsificada. Digamos que acá lo que vos podés decir con plena certeza es que no sabés si está falsificada. ¿Me entendés? Nunca puedo decir que que esa foto es impoluta y que nadie la tocó. Lo que puedo llegar a decir es, con las herramientas que yo tengo, parece que nadie la falsificó. A ver, Eduardo, que vi que estás levantando la mano. Sí, quería compartir algo que vi el otro día sobre esto que estamos hablando en este momento. Ujú, Vi un documental en Netflix que se llama Conexiones. Vi un episodio que trata sobre la ley de Brentford ujú, y me pareció muy interesante porque en un punto del documental hablan de esto, de utilizar esa ley, que es una ley matemática, de ujú. estadística matemática, para determinar si una imagen ha sido adulterada o no. Claro. No sé si habrá ya software que utilice eso, pero que lo están pensando. Muy interesante para verlo, lo recomiendo. No, totalmente. Ahora les digo, ese mundo, chicos, está todavía dentro de las universidades, dentro del mundo académico. Son muy pocas las aplicaciones de las herramientas forenses de identificación de imágenes que sean confiables, ¿no? ¿Por qué?
Porque las imágenes tienen una desventaja. ¿Y cuál es? Las imágenes son visibles a simple vista. No pasa así con un correo electrónico. Yo para ver el contenido de un correo electrónico tengo que entrar a un gestor de correos electrónicos. En cambio, la imagen la tengo ahí, la puedo imprimir y ya está. A partir de ahí yo hago todo el análisis de la investigación criminal sobre esa imagen. ¿Ya? Lo que surja de ahí, yo puedo agarrar y decir, che, a ver, vos que sos un experto, decime si esta imagen está falsificada o no. Y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar con todas las herramientas forenses, etc. Pero hay que ser muy experto en ese tema, conocer bastante, manejarla muy bien a las imágenes. Sobre todo tenemos que poder considerar, digamos, los tipos de imágenes, ¿no? Porque, a ver, hay algún pixelado de las imágenes, ¿no es cierto? Ustedes vieron que una imagen no es más que una matriz que debe tener, qué sé yo, 1980 por 1080 filas y columnas, ¿no es cierto? Y son pequeños cuadraditos que se llenan o no con un determinado color y que visto desde lejos me conforman la imagen. Entonces, hay herramientas forenses que hacen ese análisis para tratar de ver la diferencia entre un píxel y el siguiente, y a través de valores estadísticos identificar si ese píxel que está a la par está bien o ha sido falsificado, digamos, forma parte de la imagen original o ha sido falsificado, ¿cierto? Entonces, Doctora, pero ahí se me ocurre, para tener un patrón o la fotografía original, volver a los inicios. Es decir, suponer que el original que yo tengo es analógico, cosa que yo sí, no lo pueda pixelar, y todo lo totalmente. pixelado saber que es falso. Bueno, ahí, por Estoy pensando ejemplo, al revés, estoy pensando al no, revés, ¿no? no, tenés toda la razón, pero ¿cuál es la cuestión? Lo analógico nosotros no podemos peritarlo, porque nosotros somos informáticos, trabajamos con la evidencia digital. A punto tal, chicos, a punto tal, que por ejemplo una vuelta llegó a mis manos unos videos en VHS, sí, muchos videos de hace como 30 años, ¿no? O sea, que eran unas cajas grandes, como si fueran cajas de chocolate, digamos, ¿no? Deben decir unos 3 centímetros por unos 10 por 20, más o menos. Esos videos que nosotros los veíamos en la videocasetera, que se llamaba, estoy hablándole de mucho antes de que existieran los DVD y todo ese tipo de cosas. Bueno, nosotros no pudimos hacer un análisis digital de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que aconsejamos? Fue que con un escribano se fueran a un lugar en donde podían hacer la conversión de esas imágenes de los cassettes a un CD para ver que se convertía, digamos, de manera natural, sin que nadie falsificara ni pusiera datos que no son, etcétera, etcétera. Y una vez que teníamos el CD en nuestras manos, ahí sí nosotros entrábamos a hacer el análisis forense. Entonces, esto que tú dices de partir de la base de que tengo una foto analógica, está bueno, puede ser una evidencia, por supuesto, más que seguro nos van a llamar a un fotógrafo experto para identificar la veracidad de eso, por ejemplo, y nosotros colaboraremos desde el punto de vista del análisis digital que podamos hacer sobre eso, porque capaz que, suponete que lo que hacemos es digitalizar esa foto y ampliarla en un grado tal, 200, 3 o 1000 veces o lo que sea, para poder identificar si la foto tiene una variación respetable o no respecto de los píxeles, por ejemplo, ¿no es No, cierto? lo que yo digo es que la parte analógica sea el MD5 para ese Ah, estudio. bueno, sí. Habría que ver si se puede, habría que ver. Bueno, déjenme que termine, chicos, con esto, ya seguimos. A ver, ay, esperen que, oh, no puedo pasar. Ahí estoy. Bueno, el AMPED, ¿no es cierto? Es una herramienta de uso libre que la utilizan la mayoría de los licenciados en criminalística, por ejemplo, porque ellos con eso pueden a veces no editar la foto, pero sí depurarla, pueden encontrar algún tipo por ahí las fotos, por ejemplo, en especial las fotos de las cámaras de CCTV,
están borradas, ¿no es cierto? O están dañadas, entonces con AMPER se puede trabajar y darle cierta lucidez a las fotografías. También está Camera Ballistic, que es una versión, digamos, de los mismos desarrolladores de Mobile Edit, que permite identificar si una foto fue tomada por una cámara sospechosa o no. Para lo cual hay que contar con la evidencia correspondiente, digamos, ¿no es cierto? Es decir, supongamos que yo tengo un celular y yo quiero saber si esta foto, cualquier foto sea una foto X, ha sido sacada de este celular. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar una foto patrón o una foto de muestra de ese celular y comparar esa que acabo de sacar del celular con esta otra foto que me dicen que posiblemente haya salido de ese celular, y a través de todas las aproximaciones estadísticas con que trabajan estas herramientas me dicen, bueno, hay un 90 y tanto % de que sí, que esta foto fue sacada desde este teléfono celular, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Lo que es fuentes abiertas. ¿Por qué me interesa hablarles, chicos, de fuentes abiertas? Porque es lo que se viene. ¿Por qué? Medio que los peritos por ahí le tenemos un poco de miedo a Internet, ¿no? Es decir, a esa gran cosa que hay ahí, que hay tanta información y tantas cosas que no sabes para dónde ir cuando tenés que hacer una pericia. Hay herramientas que se llaman OSINT, la sigla de inteligencia de fuentes abiertas, que son metodologías más que herramientas. Metodologías, no, hay herramientas, perdón, pero basadas en metodologías, que lo que se hace es estipular pasos, digamos, ¿no es cierto?, para hacer el análisis o la identificación y la selección de información referente a algo. Yo tengo el Google y yo pongo ahí 2 palabras y me salen 3 millones de documentos. Con estas herramientas OSINT yo puedo configurar la herramienta para decir si necesito datos de las redes sociales, de páginas públicas, de páginas privadas, de páginas personales, de blogs, de diarios, etcétera, etcétera. Y así empiezo a acotar todo el volumen de información. Entonces ya no tengo esos 2 millones de documentos de Google, sino que ya tengo 10.000, supongamos. Lo cual es mucho más restrictivo respecto de cómo puedo seguir buscando información y demás. Reduce significativamente los tiempos de búsqueda y recolección de información. Estas herramientas OSINT, que son muy utilizadas por los servicios de inteligencia justamente para el análisis de riesgos, en especial de ciberterrorismo y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? También son muy buenas cuando el que la utiliza es el investigador informático, el que trabaja como detective informático y que necesita averiguar datos de una persona, ¿no? Entonces, tienen sus ventajas y desventajas. Estas herramientas son buenas, sí, no son lo mejor, ¿no es cierto? Siempre corremos el riesgo de que haya descartado información que yo nunca supe que era crucial para el caso, eso no hay forma. Si yo estoy haciendo siempre una selección de los datos que voy a considerar, seguramente lo que me queda en el tintero, por así decirlo, podría ser pertinente. No sabemos, ¿verdad? Esto siempre me va a quedar la duda. Bueno, entonces, acá vamos a lo que es ya la descripción de los tipos de evidencia. Me interesa esto para que ustedes vean cómo son las evidencias en general. A ver, esperen un cachito que no puedo sacar esto. Ahora sí. Ahí está. Esto es lo que yo tengo en lo que es evidencia digital persistente, que son los discos, ¿no es cierto? El disco, el pendrive y el disco externo son todos los mismos. ¿Qué es lo que yo necesito desde el punto de vista del análisis forense? Tengo que poder identificar cuál es el hardware y cuál es el software que soporte esa evidencia para poder acceder. A partir de ahí, tengo la gran ventaja de contar con los metadatos de los archivos que me dan muchísima información. ¿Cómo es que se maneja todo esto? Por ejemplo, fíjense cuando yo les hablaba de la evidencia digital volátil y la evidencia digital en tránsito, yo tengo que saber cómo es que todas esas evidencias están conformadas internamente, cuál es la estructura que tiene para poder entender cuál es ese archivo que estoy obteniendo y cómo son los datos que necesito sacarlos de esos mismos, ¿ya? En el caso de la evidencia persistente, el análisis de discos, no, ¿por qué? ¿Dónde estoy? Esperen que
Se me pasó toda la... Ay, ya me parecía que estaba hablando lo mismo. Digo, me reconfundí. A ver. ¿Por qué volví a la página 10? No sé. Acá estábamos, en la 46. Claro. Disculpen, chicos, el lapsus. Se me fue el mouse para otro lado, no me di cuenta. Estas son las herramientas OSINT de las que hablábamos, ¿no es cierto? Esta que ven, por ejemplo, que acá abajo dice OSINT Framework, es una herramienta que me permite hacer todo un análisis de todas estas características sobre un determinado conjunto de palabras claves. Por ejemplo, yo puedo ir a investigar las redes sociales y investigar en Facebook, Twitter, etcétera, 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 lo que yo necesito buscar, ¿no es cierto? Por supuesto, son herramientas complejas, algunas de esas son herramientas licenciadas, así que no es muy sencillo acceder a ellas, ¿no? Esta Maltego es muy buena porque ya me genera el mapa de vínculos, digamos, en especial cuando se trabaja sobre las redes sociales, pero obviamente es una herramienta cara y, digamos, licenciada en la que uno tiene que tener los recursos para poder trabajar con ellas. ¿Cuál es la ventaja? No requieren avanzados conocimientos tecnológicos, porque es una aplicación web en la cual se dedica a bucear dentro de la misma web. Es un Google específico, digamos así. Entonces, lo único que yo necesito es una computadora, una notebook, o lo que ustedes quieran, que tenga recursos ágiles, ¿no es cierto? Una buena capacidad de memoria RAM, un buen disco externo, una buena conexión de internet y ese tipo de cosas. Nada más, no necesito grandes capacidades de procesamiento de datos como servidores y ese tipo de cosas. Las desventajas están marcadas allí. ¿Podemos llegar a obtener información falsa? Por supuesto. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que se publica en Internet no tiene plena certeza de que sea cierto, ¿cierto? Y no estoy hablando solamente de Wikipedia, por ejemplo, que se construye a partir de lo que cada uno de los usuarios quiera incorporar, sino que hablo en general de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque las redes sociales, por ejemplo, son espacios en donde cada uno dice lo que piensa, lo que quiere, hay muchísima subjetividad puesta en eso, y de ninguna manera nadie está cuestionando si lo que dice esto es verdad o es falso, ¿no es cierto? Respecto de que no se nos exige que la opinión que nosotros verdamos, digamos allí, sea cierta. Cada uno se hace responsable de sus dichos, por decirlo así. Entonces, podemos llegar a encontrar información proveniente de las redes sociales que no es cierta. Y no sabemos si eso es así o no. Entonces, una vez que nosotros hacemos la extracción de toda esa información con las herramientas OSINT, hay toda una tarea de clasificación e interpretación de todos esos datos que también es bastante onerosa en tiempo, en esfuerzo, etc. Y la segunda gran desventaja de OSINT es la infoxicación. ¿A qué se llama infoxicación? A la intoxicación de información. Es lo que nos pasa hoy cuando yo pongo una palabra clave en el Google y me salen los 2 millones de documentos y ya no sé qué hacer, no sé por dónde ir. Y elijo este link y de ahí me voy al otro y me voy al otro, y cuando me doy cuenta llegué a una página que no sé cómo llegué ahí, ni sé si esa era la mejor forma de buscar la información que yo quería, ¿no es cierto? O sea, es un mundo de tanta información puesta allí que las herramientas OSINT la recuperan también, pero es como que me dan un pedacito de todo ese gran mundo, pero con la misma complejidad. Entonces, también son relativas la buena aplicación de estas herramientas. Acá les hablo así muy rápidamente de por qué desde las universidades o desde el ámbito académico se trabaja en lo que es la forencia digital. Primero porque desde la informática aplicada lo que se pretende es definir métodos y herramientas con sustento científico, ¿no es cierto? Es decir, es necesario que para trabajar con la evidencia digital
y poder elaborar un informe que después eso puede condicionar la vida o la libertad de las personas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacerlo seriamente y para ello, desde la academia, hay que empezar a formular, estudiar, investigar, etcétera, las herramientas necesarias para eso. Entonces, se trabaja en base a dos cosas, la seguridad informática y la ingeniería de software. Esas que son herramientas tradicionales en el contexto de la informática, acá son de muchísima aplicación. Son cada vez más las instituciones universitarias que se dedican a estudiar esto del mundo digital forense, justamente porque después de la pandemia, toda la delincuencia se volcó hacia la virtualidad, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros entre los trabajos que hemos hecho de investigar acerca de qué es lo que pasa con el mundo forense, vemos que cuando investigábamos si había herramientas para el análisis forense de correos electrónicos, muchas estaban orientadas a lo que era el tráfico de redes, a lo que era minería de datos para obtener información de un gran volumen de correos electrónicos, o también a cuando los correos electrónicos se utilizaban como vectores de ataque para ataques cibernéticos, por ejemplo. Encontramos muy pocas herramientas, este dato es viejo, por supuesto, desde el 2018 más o menos en ese entonces, había muy pocas herramientas que abordaran el análisis de correos electrónicos desde Big Data o desde el procesamiento del lenguaje natural, cosa que a mí siempre me extrañó, pero bueno. ¿Qué apareció después del 2018? Encontramos un trabajo, por ejemplo, de forencia de drones, en donde ellos tuvieron que trabajar con 4 modelos de drones, no pudieron ampliar ni generalizar el estudio por la cantidad de marcas, dispositivos, modelos, estructuras, etcétera, de los diferentes drones que había. Entonces, las conclusiones eran relativamente difíciles de analizar porque ya incorporaban capas de seguridad que en el resto de los equipamientos no estaban vigentes. ¿Ello por qué? Porque los drones surgen del mundo de lo que viene a ser las instancias de seguridad del Estado. O sea, el dron nace como una arma y desde ese punto de vista siempre tenían las capas de seguridad muchas más establecidas y más fortalecidas que en el caso de los otros dispositivos, como ocurre, por ejemplo, con el pendrive o con los sensores de Internet de las cosas y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, equipos que se trabajan, o sea, desarrolladores, investigadores de ingeniería del software que están puestos para trabajar al servicio de la informática forense y la evidencia digital. Por ejemplo, definiendo métodos de verificación y validación de las herramientas forenses. Eso también es todo un mundo que está en pleno desarrollo, ¿no? Y también se viene lo que se conoce como forencia de plataformas de videoconferencia, como las plataformas Zoom, por ejemplo, Meet o ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Hay un artículo muy bueno que yo ya se los dejé allí en el aula, que habla sobre cómo se hizo un análisis de la plataforma Zoom y cómo se identificaron. Primero se hizo un análisis muy general, luego se identifica cuáles son los artefactos forenses que se requieren, en dónde encontrar aplicaciones. Por ejemplo, uno dice, bueno, si usted va a en un teléfono celular Android, tiene que ir a este directorio, nos da el path y ahí dice, ahí va a encontrar los datos de, por ejemplo, los chats que se realizaron durante la conferencia, ¿no es cierto? Y también tiene toda una colección de consultas SQL para obtener información de las bases de datos SQLite, digamos, que tienen los teléfonos celulares y las tablets y ese tipo de cosas. Bueno, fue tremenda la clase de hoy, chicos, 20, 30, y todavía no hemos avanzado sobre los talleres. Preguntas hasta ahora, mientras yo voy preparando para mostrarles los talleres. O ya no están, se me han ido todos. Sí, doctora, Sí, sí. pregunta era si el NIST
da alguna garantía respecto de la confiabilidad de las aplicaciones que tienen su base de datos, digamos, o en su página? Eh, ¿O qué fuente podemos citar nosotros para avalar, digamos, que la herramienta que estamos usando es reconocida? mm, Muy buena pregunta. Mira, primero, para que NIST te acepte que registre la herramienta, ya tiene que haber pasado por algunas normas de calidad y protocolos muy exigentes que tienen ellos. ¿Me entendés? Porque NIST no es, qué sé yo, por así decirte, una asociación de 2 o 3 locos que dicen vamos a ver qué hacemos con las herramientas forenses. El NIST es una institución que tiene su trayectoria, con lo cual ellos obviamente para poder incluir en su catálogo una herramienta forense, primero se aseguran de que la herramienta sea seria. ¿Ya? No, yo puedo agarrar y decir, bueno, vamos a poner OB Forensics, supongamos, pero la verdad que todavía no nos animamos porque vemos que tiene tantas cuestiones que todavía no están cerradas desde la usabilidad de la herramienta, que seguimos haciendo pruebas, digamos, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto que nosotros estamos trabajando en un contexto de investigación con muy escasos recursos y ese tipo de cosas. Si fuéramos una software house y nos dedicamos a generar herramientas forenses, como en el caso de Mobile Edit o de UFED o de ese tipo de cosas que tienen sus presupuestos para todo este tipo de cuestiones, por supuesto que tienen ya instancias de control de calidad muy fuertes y que llegan a NIS una vez que están seguros de que la herramienta no hace agua por ningún lado, digamos. O sea que ya el hecho de que la herramienta esté en NIS ya es una garantía, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que, por ejemplo, se generen errores porque, suponete, la herramienta está en inglés y nosotros interpretamos mal los resultados. ¿Me entiendes? O porque a lo mejor la herramienta no está actualizada para ese sistema operativo que nosotros queríamos probar en ese momento. Sí, hay muchas situaciones en las cuales eso se pone en tela de juicio, por supuesto, ¿no? Bueno, por ahí algunas herramientas como UFED, por ejemplo, tienen ya reconocimiento de por sí, ¿no? O sea, nadie va a dudar de la extracción de celulares realizadas por UFED. ¿Por qué? Porque son herramientas que tienen tanta automaticidad y tanto éxito en casos muy notables que obviamente no se puede poner en tela de juicio eso. ¿Entiende? Es como que ya está probado que eso es así. Otra cosa muy distinta es el análisis del contenido que me saca UFED. Esa es otra historia, ¿no? Es como decirles, ¿sacó todo esto, toda la información del celular? Sí, la sacó. Ahora, ¿qué hago yo con toda esa información? ¿Cómo la interpreto? ¿Qué encuentro? ¿Qué no encuentro? Esa ya es otra historia, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo los talleres, si les parece. A ver, antes voy a compartir. Tengo que compartir pestaña, acá donde estoy. Acá toda la ventana. Uy. Están muy buenos los talleres. ¿Ah, sí? Bueno, me alegro que te guste. Espérate que no los encuentro. Ay, Dios. A ver, ¿dónde estoy? No lo encuentro, no sé qué le pasó a esto. A ver, esperen un cachito, chicos, ténganme paciencia. Que abro por otro lado. Un segundo. Acá los tengo a todos los talleres. Vamos a ver. Déjenme que los abra todo, así es más rápido. Y después los vamos viendo. ¿Ah? A ver. Vamos con el 2. El primero es un taller de borrado, de archivos borrados, cómo recuperamos. El segundo es uno de volcado de memoria. El tercero es el de correos electrónicos, que está con el acceso a la aplicación que les decía que
hicimos nosotros, pero pueden utilizar cualquier otra herramienta. Luego está la del teléfono celular, que ya les comento cómo trabajar con el caso de WhatsApp. Hay también un taller de análisis forense de imágenes, que es el taller 5, que no les aconsejo realizar esa pericia, utilizar esa herramienta que digo ahí, porque no es una herramienta confiable, pero es para que ustedes solamente hagan una práctica. Y luego tenemos el taller 6 sobre análisis de incidente de vulnerabilidad, y el 7 que es el escaneo, perdón, incidente de seguridad, y el 7 que es el de escaneo de, uy, no me sale, de un puesto de trabajo. Bueno, vamos por el primero. Y ahora les comparto. ¿Dónde era que estaba yo? Estaba acá. A ver, compartimos, a ver si me sale ahora. Taller 1, acá está. Imagen forense. Bueno. Fíjense que los talleres son bastante guiados. Yo calculo que no van a tener ningún problema. Parten de que hay una narrativa del caso. Todos comienzan diciendo, supongamos que usted ha sido designado perito en el expediente tal, de la causa tal, que se tramita en el juzgado tal, y acá están los puntos de pericia. El punto de pericia en este caso dice, a partir del dispositivo secuestrado en la causa, identificado como un pendrive, verifique la existencia de archivos borrados y, de ser posible, recupere toda la información allí contenida. Entonces ahí yo les digo que hagan 4 actividades. La primera, preparar el dispositivo para el caso ejemplo, o sea que se buscan un pendrive. Segundo, realizar una imagen forense del pendrive utilizando la herramienta FTK. Realizar la búsqueda de archivos borrados utilizando DixDigger y después realizar el informe de pericia. Siempre van a ver este mensaje, lee atentamente todas las instrucciones antes de comenzar el trabajo. ¿Cómo preparan el pendrive? Ahí les digo que pongan 2 archivos cualesquiera, luego bórrenlos, etcétera, vayan sacando fotos, digamos, print pantalla de lo que van haciendo, y eso es lo que después van a incorporar en el informe que me tienen que entregar. La segunda actividad es hacer una imagen forense a través de FTK, para lo cual acá les digo de dónde pueden sacar la herramienta. Hay un tutorial de YouTube para poder utilizar FTK Imager. Van a ver que es muy sencillo, no van a tener problemas. Acá les voy diciendo cuáles son los resultados. Pues ustedes van a encontrar 3 archivos a partir de FTK Imager y qué es lo que tienen que hacer cada uno de ellos, ¿no? Luego está la herramienta de DixDigger, que también les digo dónde tienen que ver el video, etcétera, etcétera. Y por último, que es lo que a mí más me interesa, ustedes tienen que realizar el informe de pericia, ¿ya? Porque hacer el análisis con la herramienta van a ver que dentro de todo es sencillo. Lo complicado va a ser efectuar este informe de pericia, en donde ustedes tienen que indicar el encabezado, tienen que poner el objeto, las pruebas entregadas, el desarrollo de la pericia, etcétera, etcétera. Yo ya les subí ahí en el aula un modelo de informe de pericia como para que ustedes, es como si fuera un índice, ahí vayan completando todo lo que tienen que hacer. ¿Alguna duda sobre este taller? ¿Han quedado de cama, chicos? Vamos a ver el segundo. A ver, vamos al segundo entonces. Ay, ver que no lo abrí el segundo. A ver. A ver. Ay, por Dios. ¿Ahí están viendo el segundo? Sí, ¿no? Acá me dice que sí, que ustedes lo están Sí. viendo. Buenísimo. Bueno, esperen que corra esto para allá arriba. Ahí lo voy a dejar. Este es el de volcado de memoria. También el mismo enunciado, supongo que usted ha sido designado perito, bla, bla, bla. Entonces dice, se dispone su participación como perito en el allanamiento a realizar para esta causa y tendrá a su cargo la siguiente tarea. Identificar e inventariar todos los dispositivos tecnológicos que pudieran haberse utilizado para conectarse a Internet. Vamos a suponer que ustedes hacen el allanamiento sobre su propio domicilio. En caso de encontrar alguno en funcionamiento, informe acerca de las cuentas de correo electrónico, de dominio Gmail, Hotmail y Outlook
que se hubieron utilizado hasta el momento que se ingresa al local a allanar. O sea que supongamos que ustedes están con su computadora prendida y lo que tienen que hacer es un volcado de memoria para ver cuáles son las cuentas de dominio Gmail, Hotmail o Outlook que pudieran haber trabajado en ese momento. Por supuesto, intenten entrar a alguna cuenta de Hotmail, a una cuenta de Gmail, como para que ustedes mismos puedan comprobar después con el volcado de memoria cómo es que se encuentran esas cosas. Acá tienen la guía, acá están las actividades, y todas terminan con el informe de pericia. ¿Ya? Vamos al tercero. Por supuesto vamos a hacer un volcado de memoria, chicos, de la memoria RAM del equipo en el que ustedes están, ¿no? O sea, y van a ver que es bastante particular lo que pueden obtener y todo. Es muy interesante jugar con este tipo de cosas para entender cómo uno, siendo perito, todo lo que puede llegar a encontrar y demás. Este es el caso del correo electrónico, el taller número 3, en donde dice, dado el correo electrónico cuya copia impresa se adjunta en el expediente, hay un archivo TXT que forma parte de este trabajo práctico que ustedes lo tienen ahí en el aula, es el que van a utilizar para hacer el análisis forense. Pueden utilizar la herramienta con cualquier otro encabezado de correo electrónico, no hay ningún problema, no hay ningún tipo de restricción con la herramienta. Identifique las cuentas que intervienen, identifique la fecha y hora y emisión, la fecha y hora de recepción, y el punto D tiene una trampita porque dice identifique las direcciones IP intervinientes en la transmisión del correo. Eso quiere decir todas las direcciones IP de la cabecera, ¿ya? Que este software me las identifica absolutamente a todas. En el ejemplo que yo les doy, creo que son 9 no me acuerdo, las ocurrencias que se encuentran. Le llamamos ocurrencias a cada vez que el correo electrónico queda almacenado en un servidor o en un equipo que va recorriendo durante todo el proceso de transmisión. ¿Ya? Bien. También terminan con, acá por ejemplo, esta es la pantalla de donde pueden acceder. Acá están los usuarios y contraseña para que ustedes entren, carguen la cabecera, etcétera, etcétera, todo lo que pueden hacer, las preguntas de competencia, las preguntas de pericia y todo ese tipo de cosas. Este informe que está acá es el que ustedes tienen que adjuntar después como resultado del taller. ¿Ya? El taller 4 tiene que ver con el análisis del teléfono inteligente. Acá yo en algún momento tuve la posibilidad de contar con una versión de Mobile Edit que nos permitieron utilizarla durante 15 días nada más. Después al final me la cortaron, así que tuve que cambiar el ejercicio. Pero acá lo que hacemos, es un poco lo que yo les quería explicar, es cómo hago para obtener la aplicación WhatsApp. ¿No es cierto? O sea, hoy me llaman a mí para decir, mire, acá en este teléfono hay un mensaje y una foto que me mandó fulano y yo quiero esto, adjuntarlo para denunciar tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros no accedemos a la base de datos de WhatsApp para abrirla, sino que accedemos a la aplicación desde la propia aplicación y lo que se hace con mucha facilidad es exportar los mensajes. ¿Ya? Si ustedes juegan un poquito con WhatsApp, van a ver que en la parte de menú, arriba donde están los 3 puntitos, etcétera, se pueden exportar los mensajes. Me permite exportar los mensajes, incluidos los audios y las imágenes, y todo eso me permite dejarlo, por ejemplo, dentro de un disco o directamente mandarlo para un correo electrónico que yo selecciono dónde va a quedar esa información, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces acá fíjense en que una vez que nosotros nos hacemos de ese archivo que tiene todas las conversaciones, que es un archivo TXT, puedo introducir una palabra clave y empezar a identificar en qué fechas y en qué hora fulano dijo tal cosa y mengano le contestó tal otra, etcétera, etcétera. Fíjense en que ahí yo entro a WhatsApp sin vulnerar las claves, ni la seguridad, ni nada. Por supuesto que tengo que tener acceso a la cuenta desde el propio celular.
O sea que esta técnica es válida cuando nosotros tenemos el celular, cuando la persona que quieran, que nos pide la pericia sobre WhatsApp, tiene el WhatsApp en su teléfono y eso está totalmente accesible, ¿no? En caso de que el teléfono esté, por ejemplo, bloqueado, ¿no es cierto? O se encuentre apagado y no lo tenemos al usuario porque el teléfono ha sido secuestrado y demás, entonces ahí habitualmente conviene que intervenga el Ministerio Público y que ellos hagan la extracción lógica y física a través de UFED, digamos, ¿no es cierto? Entonces, este ejemplo, este es un ejercicio que les va a venir bien para entender más o menos cómo manejarnos con WhatsApp. Espero que con esto haya un poco contestado tu pregunta. No me acuerdo de Eduardo, quién era el que me preguntó sobre el WhatsApp hace rato. Yo, Daniel, Ah, gracias. Daniel. Sí, Bueno, sí, listo, gracias. listo. Bueno, esto es lo de análisis forense de imágenes. Acá es donde utilizamos una versión que yo les digo no la utilicen para hacer una pericia, que es esta aplicación, a ver a dónde es que está. Photoforensic. ¿Ya? Photoforensic es una aplicación que ustedes la pueden encontrar directamente en la web y es esa al estilo de iLab PDF. O sea, está ahí la aplicación, me dice suba el correo electrónico y chao. No siento, perdón, el correo electrónico. Suba la foto y a partir de ahí me da los metadatos de la foto. Sirven para que ustedes identifiquen una cosa de otra nada más, ¿no es cierto? Es bastante sencillo eso. Por supuesto que yo puedo irme a la taxonomía de NIS y buscar algunas otras aplicaciones, que hay muchas, para revisión de imágenes y tratar de probar a ver con cuál me funciona. Y estos son los talleres de ciberseguridad, digamos, esto es el caso de una fuga de información. A mí me gustó muchísimo este ejercicio porque es un video de un incidente que ocurrió en un hospital en donde se intenta averiguar qué es lo que pasó, cómo es que los datos no estaban protegidos, etcétera, etcétera. Y además se hace una identificación de todo lo que pasó respecto de ese incidente, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes vean ese video y vayan contestando cada uno de los puntos que se indican aquí. Y el último taller es el de vulnerabilidades, que por ejemplo, hay dos herramientas. Una es Manage Engine, que es una herramienta que se puede bajar de manera gratuita porque tiene una licencia por 30 días, para poder hacer el escaneo de un determinado equipo. Yo propongo aquí que además de hacer el escaneo del equipo, lo conecten al celular para ver también qué vulnerabilidades presenta su celular y qué sé yo, por ahí medio que hace renegar un poco, pero al que le guste este tipo de cosas se va a entretener un montón. La segunda opción es bajar también el Avast Premium Security, que viene también de manera completa con una prueba gratis para 30 días, que es bastante completo porque no es, a ver, el Avast que era antivirus de hace, no sé, 10 años. Ahora es realmente un gestor de, como una especie de firewall, digamos, que nos protege el equipo y nos va advirtiendo a cada rato de si tenemos vulnerables algunos datos, ¿no es cierto? Si por ejemplo, hay controladores que están desactualizados, si la cámara web nuestra está siendo accedida por un tercero, cosas así, ¿ya? Así que bueno, entonces, ¿cómo quedamos con los talleres, chicos? Ustedes ya saben que los talleres son optativos. Yo les dejé ahí, para aprobar el curso tienen que hacer 5 cualquiera de esos talleres, ¿ya? Si no, con haber asistido al 80% de las clases sincrónicas y haber realizado los trabajos prácticos, es suficiente para el certificado de asistencia, ¿no? Eso ya mírenlo bien tranquilo si ustedes disponen qué es lo que quieren hacer. Nosotros en la web, yo modifiqué todos los talleres, tienen tiempo para entregarlos hasta el 24 de abril. Por supuesto, yo estoy siempre disponible a partir del WhatsApp o del correo electrónico. Les pido, por favor, no me manden mensajes por la plataforma porque por ahí no entro todos los días.
entonces me va a quedar el mensaje pendiente y no voy a poder contestarlo oportunamente. ¿Ya? Sí, a través del correo electrónico, que acá se los vuelvo a indicar por si no los tienen. ¿Dónde está acá el chat? Ah, acá está el de, mirá, Marcelo, dejaste un artículo que habla de fotos creadas a partir de inteligencia artificial. Sí, todo eso es una historia que ni les cuento. ¿Ah? ¿Vieron lo del chat GPT? Bah. Estamos de cabeza en todas las instituciones educativas con esa famosa aplicación. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo más que haya quedado en el tintero? Doctora, ¿Sí? el OVE Forensic, yo había probado el ejercicio que usted nos da en el taller, ¿y por qué me responde solamente 9 preguntas si en la diapositiva dice que tiene 21 preguntas para Porque las otras responder? son cuando vos haces el análisis de más de un correo. Ah, bien. O sea, podés subir ese y podés sacar la cabecera de cualquier otro correo tuyo, siempre en formato TXT, y subir los 2 archivos. ¿Entendés? Y de ahí vas a ver que podés llegar a encontrar, a responderte las otras preguntas. ¿Mm? Ah, bien. Listo. ¿Hay un manual de usuario? No, vos sabés que nosotros, A ver. yo les puse dentro del taller alguna secuencia de pasos que ustedes tienen que hacer. Ya te voy a dar, porque lo que pasa es que esa aplicación formó parte de la tesis doctoral, ¿viste? Que yo defendí. Entonces, si te tengo que dar un manual, yo te daría el anexo, que yo te voy a decir qué anexo es, de esa tesis, y ya te digo dónde lo podés encontrar. Pero no es un manual de usuario así tal como tiene que ser, ¿ves? Esa es una de las cosas que nos faltan. Ya nomás ya te digo dónde es que está eso. Justamente ayer tenía abierta acá la tesis, ya te digo bien cuál es el anexo y a dónde lo vas a encontrar. Bueno, a ver, hasta que lo encuentre, no sé si alguien más tiene otra duda. Yo tengo una duda respecto de la posibilidad de que las facultades o universidades colaboren con laboratorios de forencia. Tengo entendido que hubo un caso, el tren de 11, que la forencia respecto a la investigación, respecto de la parte de informática forense, la hizo la UBA, ¿puede ser? Sí, sí, sí. A ver, la cosa es así. Hay instituciones, por supuesto la UBA es la UBA, ¿no? Ninguna otra universidad argentina se equipara en prestigio y renombre, porque obviamente es una institución hasta de nivel internacional, en donde habitualmente es convocada como institución madre, digamos, de la Universidad Argentina para colaborar con el Estado en determinadas cuestiones. Pónganle, ahora estaba el ministro Massa hablando con la gente de la UBA para que hicieran el análisis de, no me acuerdo qué propuesta económica que quieren hacer ellos y qué sé yo, a ver si la validaba o no el equipo económico de la UBA, por ejemplo. Lo del ANSES, usar los fondos de garantía del ANSES. Exacto. Bueno, ¿por qué van a hacerlo? Van a pedir la ayuda de la UBA porque se supone que ellos son totalmente neutrales y porque todo lo que hacen lo hacen basado en el propio conocimiento científico. No hay ningún interés particular ni político en este tipo de cuestiones. Abro paréntesis, yo pongo en duda eso, ¿no? Pero no importa, les creamos. Digamos que es así, digamos que realmente se quiere trabajar desde el punto de vista científico solamente. Entonces, cuando por ahí se pone en tela de juicio lo que puede hacer un ministerio público o una policía federal o la Gendarmería Nacional, etcétera, respecto de determinadas análisis forenses y demás, se puede convocar a la UBA, ¿no es cierto?, para hacer la colaboración de todo este tipo de cosas. Pero también es cierto que era
este caso que tú comentas era desde hace mucho tiempo, cuando todavía el Estado no había dotado a estas instituciones, al Ministerio Público, la Gendarmería, etcétera, de las herramientas forenses que ahora sí se tienen, ¿no es cierto? O sea, fíjense, la forense digital nace por ahí en la década de los años 90. Ahí empiezan a aparecer las primeras evidencias digitales, digamos, en algunas causas, y los jueces empiezan a convocar a los informáticos, que en ese entonces no teníamos ni formación de peritos ni nada. Ahora eso fue creciendo y evolucionando al punto tal de que hoy, por ejemplo, en nuestro país tenemos una carrera de especialización en informática forense, que es la que da la Universidad FASTA de Mar del Plata, una carrera a distancia de 1 año de duración y demás, una carrera de posgrado, con una habilitación profesional, digamos así, mucho más formal, ¿no es cierto?, que la del curso este que ustedes están tomando, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, hay como diferentes grados de participación de las universidades en este tipo de cosas. Nosotros, por ejemplo, no podemos participar en investigaciones reales como institución, como universidad, digamos, porque por supuesto no somos ninguna institución del ámbito de la justicia reconocida para esto, ni pretendemos serlo, pero sí estamos trabajando con la Fiscalía de Delitos Informáticos de acá de Salta, para que ellos hagan, digamos, la prueba de todas las guías metodológicas y de las herramientas forenses que nosotros estamos generando. O sea, ellos son nuestro conejillo de indias, digamos así. Obviamente probando, haciendo todas esas pruebas, con casos muy controlados, con datos anonimizados, etcétera, como para que no haya ningún inconveniente respecto de que no se atiende a la privacidad de la información de la evidencia digital y cosas así. Otra historia es la que tiene UFASTA, que lo que hicieron UFASTA junto con el Ministerio Público Fiscal del municipio de Pueyrredón, que así se llama, en Mar del Plata. Ellos crearon una especie de institución propia, una mix entre la Universidad UFASTA y el Ministerio Público, y allí conformaron un laboratorio que se llama el LIF, el Laboratorio de Informática Forense del Ministerio Público, que a su vez la gente que está ahí en el LIF forma parte del InfoLab, que es el laboratorio de informática forense que tiene la Universidad FASTA. ¿No es cierto? Son los únicos modelos en donde yo veo que hay, digamos, como una transferencia de conocimiento de la universidad al medio, ¿no? Y estos casos de la UBA, que por supuesto también son varios, ¿no? Son varios esas situaciones. Bien, ¿algo más, chicos? Ah, iba a decirte el anexo. ¿Dónde era que estaba viendo? Mira, Valeria. Tengo el anexo 8 que se llama Instructivo de uso de OV Forensic, que está a partir de la página 341 de la tesis. Ya te digo dónde la puedes encontrar a la tesis. Esta dirección que les doy acá, chicos, es la dirección de la página web de nuestro laboratorio, por si alguno quiere darse una vuelta y ver las cosas que hacemos. Y ahora te paso a ti, Valeria, el link, ¿dónde es que está? Acá, de la tesis. Es este. Este link, este link te manda derecho a una, si me permiten, les comparto la pantalla un ratito. Acá está. Vas a ver que se encuentra la aplicación OV Forensic, que es en la que ustedes entran para hacer este trabajo práctico, la tesis doctoral y el código OWL. Ahí en la tesis doctoral está el archivo en donde podéis encontrar dentro del anexo 8 algún detalle más acerca del funcionamiento de la aplicación. Bueno. Muy bien. Gracias. No, por favor.
Estamos recontrapasados, 21 horas, muertos de hambre todo el mundo, supongo. Pero bueno, ¿alguna cosa más? ¿Alguna duda? Bien, doy por finalizada entonces la clase.